Buenos días. La advertencia que vamos a tratar hoy va a tener por título No forniquemos. El Señor nos dejó escrito unos ejemplos como amonestación para estos últimos tiempos y están relatadas en 1 Corintios 10. Lo pertinente al versículo 8, que va a ser el tema de hoy, dice lo siguiente: Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. ¿Qué es la fornicación? Según el diccionario bíblico, ¿es igual a la prostitución? ¿O es el adulterio, la práctica sexual fuera del matrimonio o figurativamente toda forma de idolatría o apostasía? O sea, encierra varias cosas, de ahí que el título de la charla es No forniquemos. Vamos a ver qué sucede en la travesía cuando el pueblo sale de Egipto a la tierra prometida. Llegan a un sitio que se llama en los campos de Moab y está relatado en Números 33 en los versículos 48 y 49. Esta es la última parada que hace el pueblo de Israel antes de recibir la tierra prometida. Están al frente del Jordán. Entonces, ¿qué va a suceder ahí y cuál es la última prueba que va a tener en este sitio pues el pueblo de Israel? Entonces nos dice lo siguiente: cuando ellos acamparon ahí, Balac, el rey de Moab, le dio gran temor. ¿Por qué le dio gran temor al rey de Balac? Por la sencilla razón que ya había pasado antes por los pueblos del amorreo, y estos habían sido vencidos por el pueblo de Israel, tanto el rey de Hezbón, que era Sejón, como lo mismo Og, que era el rey de Basá. Ante esta circunstancia, pues él le da mucho miedo, dice gran temor. Entonces va a reunir a todos sus consejeros, a los hechiceros, a los sacerdotes, para saber cómo deberían de actuar si en un momento dado se tenían que enfrentar al pueblo de Israel. Lo que desconocía Balac era que el Señor le había dicho a Moisés que no fuera a pelear contra el pueblo de Moab por la sencilla razón que ellos eran descendientes de Lot. Lot tuvo dos hijos. Con la hija mayor tiene el nombre de Moab y con la menor el de Amón. De ahí vienen el pueblo moabita, que es donde están habitando, y por respeto a Lot y a su herencia, él no quería atacarlos. Entonces, ¿qué va a suceder? Balac, después de que se reúne con los consejeros y él mismo, que era un gran hechicero, dice: no, la mejor forma de poder conseguir una victoria si nos enfrentamos al pueblo de Israel es maldiciendo al pueblo de Israel. Pero para esto tenemos que buscar los servicios de un adivino o un gran vidente, y este lo encontraban en Mesopotamia y su nombre era Balaam. Balaam también significa devorador, tragador y destructor. Entonces, Balac, ¿qué hace? Manda inicialmente una comisión, y en esa comisión estaba integrada por los ancianos tanto moabitas del pueblo de Balac y los madianitas. Pero ¿quiénes son los madianitas? Son los nacidos en la relación que tuvo Abraham con una de sus concubinas, que era Setura, y al cuarto hijo le puso por nombre Madián, y ese es el padre de este pueblo de los madianitas. Ellos hacen una alianza por el mismo temor de ser atacados por el pueblo de Israel y para poder pues luchar en conjunto contra ellos. Balak en esta comisión pues le ofrece a Balaam dinero, porque le llevan dinero, con tal de que maldijera al pueblo, y la razón era por la fama que él tenía, porque todo el que él bendijera sería bendito y el que él maldijera sería maldecido. Él le dice que al otro día le va a dar la respuesta. Ya ve, esa noche se le presenta a Balaam, o le habla a Balaam, ¿sí? Y le advierte dos cosas: primero, que no vayas, y segundo, que no maldiga a su pueblo, porque bendito es. Ellos regresan a Balac y le rinde el informe. Él de todos modos persiste y manda una segunda comisión de gente más prestante, entre ellas príncipes de los dos pueblos, y más dinero, para poder convencer a Balaam que maldijera pues al pueblo. Balaam, al escuchar este ofrecimiento y mayor dinero, les dice lo siguiente: ni que la casa de Balac me la llenaran de plata y oro, yo no podré hacer ni cosa ni chica ni grande ante el Señor o ante la voluntad de Él. Entonces, de todos modos, pasa la noche. Balac, por el mismo amor al dinero, pues ensilla su silla y todas estas cosas, y el ángel le advierte que sí puede ir, pero que solamente va a hacer lo que Dios le permita hacer. Ahí viene una historia que es la siguiente. La historia es
que él coge coge su mula, la lista pues para el viaje para Moab, y la historia es que un ángel del Señor se le va a interponer en el camino por 3 veces cuando él va a Moab. La mula va a ver al ángel durante estas 3 veces, pero solamente Balaán lo va a ver en una última vez. Y él, lleno de temor, pues porque lo ve al ángel que tenía una espada en su mano, dice: voy a perder la vida, y le dice: ¿usted quiere que yo me regrese? Que yo no siga el camino. Y el ángel otra vez vuelve y le advierte: solamente podrás decir lo que yo te diga. Como esta es una forma abreviada para no alargar la historia, ustedes van a tener que leer números 22 al 25 y al 31, donde va a estar pues todo el contenido de la charla. Cuando Balaán al fin se reúne con Balac, él le advierte también que solamente él va a poder hablar o decir lo que Dios le ordene. Sin embargo, lo lleva a 3 montes pues para que pueda maldecir al pueblo. Y a estos 3 sitios que lo lleva Balac, primero es a un monte, pero en ese monte pues él divisaba pues todo el pueblo, Balaam, cuando iba a proferir la maldición. En los 3 montes siempre van a hacer el mismo rito, van a hacer 7 altares y van a sacrificar a 7 bovinos y a 7 caprinos. Entonces él le llega palabra, y le va a llegar palabra también en los 3 sitios la misma. En vez de poder maldecir, lo que termina es bendiciendo pues al pueblo de Israel. Lo lleva a un segundo sitio que es una llanura para que no vaya a ver en tanta inmensidad el pueblo, y sucede lo mismo. Y lo lleva finalmente al monte donde está el templo de Baal Peor, pero mirando hacia el desierto, creyendo que si no miraba toda la inmensidad del pueblo de Israel lo podría maldecir. Al final de esto, ¿qué sucede? Balac le reprende pues a Balaán y le dice: te he contratado para que maldigas el pueblo, y en vez de maldecirlo lo has bendecido 3 veces, pues por lo menos no lo hubieras bendecido. Pasa un tiempo y no sabemos cuánto tiempo pasa, pero Balaán después, por el mismo amor al dinero, le da consejo al rey Balac y le dice que por qué no aplica su doctrina tanto en el pueblo de los moabitas como en los madianitas, para que seduzcan a los varones de Israel. Esto va a estar relatado en número 31, y vamos a ver en qué consiste la doctrina de Balaán, la que enseñaba Balac: que las mujeres seduzcan a los varones de Israel para colocar tropiezo, para que puedan caer ellos en tentación y terminen fornicando, participando del sacrificio de sus dioses, comiendo de lo sacrificado, que se inclinaran pues a estos dioses que están dentro de este templo. Acordémonos que Baal es el mismo templo de Satanás, pero el dios oficial que tenían los moabitas era Quemos, que significa el fuego, pero en ellos también sacrificaban niños para rendirle culto a estos dioses. Entonces, como algunos de los varones de Israel caen en esta seducción, van a pecar, pero pecan de 2 formas, tanto una forma física como una forma espiritual. Entonces existen estos 2 tipos de fornicaciones. Entonces, ante esto, pues el Eterno, ¿qué hace? Tiene una ira divina contra Israel. El Señor le ordena a Moisés que ahorque a todos los príncipes de Israel, en total fueron 1000, y además da la orden a los jueces que ahorquen a todo varón que hubiera participado del culto de Balaam Peor, y en ese caso son 23.000. En alguna parte de las escrituras van a decir que murieron en ese día 24.000, y cuando empezamos a leer el versículo 8 de 1 de Corintios decían que eran 23. No es que se haya equivocado la Biblia, el total son 24.000, por esa es la razón de lo que les estoy aclarando. Mientras esto sucedía, o sea, estaba sucediendo toda esta matanza y estaba finalizando, un varón de Israel de la tribu de Simeón trajo una princesa madianita, y en la puerta de la tienda del tabernáculo, ante los ojos de Moisés y ante toda la congregación, pues tienen sexo. Pero la afortunada intervención de Fines, que era un sacerdote hijo del sacerdote Eleazar, tomó su lanza, los atraviesa por el vientre, muriendo instantáneamente. En ese momento, el Señor, viendo al celo de Fines, hace un pacto con él hasta la eternidad, y en ese momento finaliza la matanza. Ante esta ofensa de fornicación, que ya habíamos dicho que es de 2 sentidos, material y espiritual, o física y espiritual,
llevada a cabo por el pueblo de Israel porque cae en esta seducción. Entonces el Señor le ordena a Moisés que haga un ejército de 12.000 varones, 1.000 por cada tribu, y que maten a espada a todo el pueblo madianita. Entonces matan a los 5 reyes de Madián, y con ellos estaba Balaán, a todas las mujeres que participaron en el culto de Baal Peor, y que hayan conocido varón, a todos los hombres y los niños. O sea, van a quedar solamente las niñas y las mujeres vírgenes. Saquean todo el reino de los madianitas y se reparten el botín entre todo el pueblo de Israel, pero de acuerdo a las disposiciones que da el Señor. Entonces vamos a ver, porque es el punto clave en qué consiste la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam no es que solamente se haya hecho en ese momento, se ha hecho desde siempre. Entonces vamos a leer lo que dice Apocalipsis 2, del 12 al 17. Encontramos el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y esto es lo que va a escribir, y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has regado mi fe. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás, pero tengo unas cosas contra ti. Vamos a ver qué es lo que tiene. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes lo que retiene la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pero aquí al final hay una promesa que hace el Señor: el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer de maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea, tendremos el maná vivo, que sería Cristo, y estaríamos escritos en el libro de la vida. Antes de hacer una conclusión de qué era la doctrina de Balaam, aclaremos que era la doctrina de los nicolaitas. El César o el emperador de turno en el Imperio Romano daba permiso para que se practicara tanto el culto a los ídolos, tanto así que cada familia tenía su propio lar y tenía sus propios dioses de adoración, como la fornicación, que lo hacían en todas las fiestas, en todas las reuniones, en el circo romano. Eso era permitido y era admitido y se veía en forma normal. Entonces, la doctrina de Balaam se ha practicado siempre y se seguirá practicando siempre. La tenemos que desidentificar. Si nosotros unimos lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2, 14 al 15, y lo que dice Judas en el versículo 11, y lo que leímos en el Apocalipsis, entonces podemos hacer un resumen sobre la doctrina de Balaam. Es poner tropiezo y seducir para caer en fornicación. O sea, se pone el tropiezo a través de la seducción de las mujeres, uno cae fácilmente en pecado y termina fornicando. Pero en esta fornicación hay que tener peligro, porque puede ser espiritual o puede ser de tipo físico. Participar de los ídolos, de los sacrificios y comer de lo sacrificado. O sea, se está comiendo de algo que está rendido a otros dioses y estamos siendo partícipes con ellos. Rendir culto y adoración, que viene como consecuencia de estar en la fornicación. Los ojos llenos de adulterio, en todo va a haber lujuria o deseos carnales de tipo de la carne. No se cansa de pecar, o sea, siempre van a estar en continuo pecado, así como cuando el que comienza a tomar drogas va buscando unas más fuertes, y por más de que busque dejarlas, va a ser muy difícil que lo pueda hacer. Seduce muy fácilmente a los inconstantes. ¿Esto qué quiere decir? A los que tengan una fe débil. El corazón habituado a la codicia, o sea, el amor al dinero como pago, pues por enseñanza, por celebrar oficios religiosos, por realizar milagros, por cualquier cosa que ustedes imaginen, así como hacen lo mismo los brujos, que hay veces se vuelven elegantes y dicen: no recibo dinero, pero si quiere dejar una ofrenda, déjela aquí al lado y que yo después la recojo. Son hijos de la maldición,
¿Por qué razón? Porque han dejado el camino recto y han seguido el camino de Balaam, que es lo que estamos hablando, que es una doctrina donde se ama la maldad. Les encanta el salario de la injusticia, o sea, el pago por hacer el mal. Ocultan la verdad. O sea, inicialmente pueden estar hablando de la misma palabra o de las mismas escrituras, pero se van desviando y van acomodando otras cosas, hacen un sincretismo y son permisivos o hacen un ecumenismo, todo lo creen que está bien, pero realmente están fallando. Son una doctrina satánica. Lo hacían en la forma de, pues digamos, para tener mejores resultados en la agricultura, tener mejores cosechas o que lloviera. Acuérdense que estaban en un desierto. Y también practican pues un culto de tipo orgiástico. Entonces ya finalicemos. El Señor aborrece las fornicaciones de cualquier tipo, porque la fornicación es también idolatría. El peligro de extraviarse en el camino recto, de amar el premio de la maldad, que es el dinero, pues a cambio de lo que se pueda recibir, y caer en apostasía. Y la apostasía son muchas cosas, por eso es que dice el título no forniquemos, es dejarse engañar, la incredulidad de no creer pues que existe un Dios y en olvidarnos también de Él, creer en falsas enseñanzas y acomodarlas a la palabra, y caer en la seducción de falsos profetas o maestros. Por último voy a leer un versículo de primera de Timoteo 4:1 que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y eso lo van a encontrar en 1 Timoteo 4:1. Entonces, creamos y confiemos en el Señor, que es el único que nos puede ayudar. Nos vemos en otra ocasión, que pase un buen día, muchas bendiciones.